En las afueras de una misteriosa ciudad laberinto llamada Merhak, en una clínica llamada Hospital Eris, Sato Shiki, un simple curandero, un día inesperadamente se encontró en otro mundo, continuando con su actividad habitual, tratar pacientes. Ese fatídico día, una chica llegó a la clínica con una noticia inesperada. Sato había sido despedido y no debía volver a aparecer en ese lugar. A pesar de la orden, no pudo obedecer y se quedó. Unos minutos antes, había terminado de tratar a la niña con magia de extracción de veneno. Tras el procedimiento, anunció con calma que el tratamiento había terminado y fijó el precio: 400 zenis. Al escuchar el precio, el paciente quedó un poco confundido y trató de persuadirlo para que bajara el precio. Se quejó de que su equipo se había vuelto inutilizable tras su último viaje al laberinto y de que andaba mal de dinero. Sin embargo, Sato le explicó que no podía ser una excepción. Otro descuento no autorizado conllevaría su despido. Se encontraba en una situación difícil, ya que trabajaba allí solo como sanador contratado, y la chica era una visitante frecuente, una aventurera que curaba heridas regularmente después de los viajes. Ella prometió con una sonrisa que Eris no sabría que había pedido un descuento, e insistió en que solo cobraría por el procedimiento de extracción de veneno. Sato sintió una fuerte sensación de vergüenza y de conflicto interno. Las reglas prohibían estrictamente tal cosa. La muchacha continuó presionándolo, asegurándole que incluso podría tocarla si eso le facilitaba tomar una decisión. El hombre extendió las manos en señal de negativa y trató de justificarse mencionando que la clínica estaba atravesando dificultades económicas y cualquier violación podría costarle el trabajo. Finalmente cedió y redujo el precio a 200 zenis. La chica se alegró de inmediato y le dio las gracias. Era una práctica común para ella. A menudo obtenía un descuento utilizando el mismo método de seducción. En ese momento, Eris entró en la oficina. Preguntó con severidad qué estaba pasando. Su rostro estaba serio y la habitación se volvió incómoda. Sato y la niña se sintieron sorprendidos. El paciente le agradeció rápidamente el tratamiento y se dirigió a la salida, y Sato recordó que ese era precisamente el comportamiento esperado del aventurero. Eris le recordó que le había prohibido repetidamente ofrecer descuentos sin permiso. Sato estaba confundido e intentó salir de la situación con humor, recordando la regla: si te metes en problemas, sonríe. Eris, sin embargo, le preguntó directamente: ¿por qué toco a la chica? En respuesta, intentó justificarse diciendo que la herida estaba en el pecho y que la curación requería tocar. Esto fue un intento de aplicar la segunda regla, encontrar una razón plausible. Pero Eris aclaró de inmediato: si se usó magia, ¿por qué tocar con las manos? Admitió que los había estado observando desde el principio. Entonces Sato recurrió a la tercera regla: si las cosas van mal, arrodíllate y pide perdón. Así lo hizo, pidiendo clemencia. La chica se rió entre dientes. Recordó cómo lo contrató. El tipo le aseguró que quería trabajar allí a toda costa, y Sato se dio cuenta de que en ese momento hablaba con sinceridad, aunque había elegido este lugar solo por la figura de Eris. Sin embargo, Eris continuó. Toleraba sus descuentos y coqueteos solo porque su magia era increíblemente efectiva. Pero eso ya había terminado. Sin más dilación, lo declaró despedido y le ordenó que no volviera al hospital. Así, Sato se encontró sin hogar y sin trabajo en un mundo desconocido. Se dio cuenta del horror de la situación. Era prácticamente imposible encontrar una nueva clínica dispuesta a contratar a un curandero sin un diploma eclesiástico. Y solo entonces comprendió la magnanimidad de Eris. Al fin y al cabo, cuando lo hecho, había empacado sus cosas con antelación, no por la emoción, sino tras tomar una decisión definitiva. Sato recordaba con claridad el incómodo incidente de ayer en el baño, cuando chocó accidentalmente con Eris, resbaló y, instintivamente, le agarró un pecho. El recuerdo era demasiado vivido para deprimirse ahora. Al darse cuenta de que estaba en otro mundo, Sato decidió que ya era hora de formar un harén. Sin embargo, sus pensamientos se interrumpieron cuando alguien se le acercó inesperadamente. Era la misma chica a la que había atendido hacía poco. Sorprendida, le preguntó por qué bebía a plena luz del día. Sato le explicó que lo habían despedido del hospital, y ella, en respuesta, rió entre dientes y se disculpó. Al apartar la mirada, la niña comprendió claramente la razón de lo sucedido. Sato le pidió que le recordara su nombre, lo que la sorprendió genuinamente. Ella notó con fastidio que, después de todas esas indirectas y concesiones a cambio de un descuento, él ni siquiera recordaba su nombre. Sato se apresuró a justificarse diciendo que solo habían hablado del tratamiento y por lo tanto no habían tenido tiempo de conocerse bien. Sin embargo, él mismo lo comprendió,
Ya había habido suficiente coqueteo por parte de ella. La chica se presentó como Ruruka y le pidió que por fin lo recordara. Sato, con una sonrisa forzada, prometió no olvidarlo, al darse cuenta de que esta traicionera seductora era en parte culpable de su despido. Creyó haberle hecho un descuento, pero nunca recibió un pago, Huil, aunque no podía decirlo en voz alta. Un silencio incómodo se hizo entre ellos, y Sato solo suspiró profundamente. Ruruka se sentó a su lado, notando que suspiraba con una fuerza inusual. Sato admitió que estaba muy triste por haber perdido su trabajo y que no tenía ni idea de cómo seguir adelante. Entonces, la chica hizo una pregunta inesperada. Ella le preguntó si quería ser aventurero. Sato dudó, explicando que su especialidad era solo la magia curativa. Ruruka coincidió en que le sería difícil hacerlo solo, pero insinuó que si formaba su propio grupo, tendría una oportunidad. Sato se ofreció de inmediato a unirse a su equipo. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que era imposible. Ruruka rió entre dientes y le recordó que ya había una chica tímida en su equipo. Sato recordó que ya lo habían hablado, su equipo era solo femenino. Y aunque tenía muchas ganas de unirse, sabía que eso era imposible. Sabía que si estuviera en el lugar de Ruruka, jamás se permitiría unirse. Su reputación era demasiado dudosa. Además, corría el riesgo de que volviera a mirar el baño. Preguntó si era difícil para los recién llegados encontrar camaradas, ya que no tenía amigos ni contactos. Cuando le trajeron comida, la chica se alegró, y él le preguntó si lo escuchaba. Ruruka asintió y añadió que su magia era realmente excepcional, así que estaba segura de que podía lograrlo. Solo necesitaba intentarlo un poco, pero Sato seguía perdido, sin saber qué hacer. Mientras Sato vagaba sin rumbo por las calles, recordó de repente el día en que lo atacaron con un cuchillo. Un día que también había comenzado con una inquietante sensación de incertidumbre. No podía creer que todo esto no fuera un sueño, como si estuviera en un juego o incluso en el más allá. Sin comprender lo que sucedía, continuó vagando por la ciudad sin rumbo. Recordó la mezcla de desesperación y alegría que sintió cuando Eris lo contrató inesperadamente. Y aunque al final la enfureció y lo echaron, los recuerdos del comienzo permanecieron vividos. Paseando por las calles estrechas, vio una pequeña multitud y se interesó por lo que sucedía. Resultó ser un mercado de esclavos. En ese mundo, una persona podía acabar esclavizada por muchas razones, pero las reglas para lidiar con ellos eran claras. El dueño estaba obligado a proporcionar el mínimo vitalicio y el esclavo a obedecer sus órdenes sin rechistar. Si el esclavo se negaba a obedecer, se activaba un sello mágico, el sello de la esclavitud, que lo obligaba a obedecer la voluntad de su amo. Sato se preguntó, ¿es posible llevar esclavos al laberinto? Llegó a la conclusión de que con tal sello, la traición en la campaña estaba descartada. La idea de compañeros de confianza parecía tentadora, pero, tras contar el dinero se dio cuenta. Solo tenía 60.000 cenis, e incluso el esclavo más barato costaba unos 200.000. Decidiendo que endeudarse para comprar una idea dudosa no era la mejor opción, estaba a punto de irse. Pero entonces su mirada se fijó en el precio inusualmente bajo. Una copia le llamó la atención. Era una chica, una elfa oscura, cubierta de moretones y heridas. Parecía haber sido atacada recientemente por un monstruo. Su aspecto era miserable, y Sato comprendió que no duraría mucho. El precio, un tan solo 50.000 cenyu, confirmaba su estado crítico. Se dio cuenta de que no era ni una lolita ni un filántropo. Pero la cantidad le parecía bien. Y si quería formar un escuadrón con ella, necesitaba descubrir de qué era capaz. Con estos pensamientos, activó su habilidad de evaluación. La chica se llamaba Yuel, y su único talento para el combate era su habilidad con la daga. A pesar de su corta edad, Sato comprendió que con semejante habilidad podría convertirse en una aventurera. Tomó su decisión final. Al acercarse al vendedor, Sato le dijo que quería comprar un elfo oscuro. El anciano le preguntó, dubitativo, si entendía que la niña era ciega y que el tratamiento costaría un ojo de la cara. Sin embargo, Sato respondió con calma que no le importaba y pidió cerrar el trato. El vendedor aceptó el pago, prometió preparar un contrato de esclavitud y advirtió que no aceptaría devoluciones. Al acercarse Yuel, Sato levantó suavemente la mano y la dirigió hacia el hombro de la chica. La luz de la magia curativa envolvió su cuerpo y se estableció el sello de sumisión. Ella se presentó con modestia, y él, sonriendo, dijo su nombre. Shiki. Tras darle la mano a la niña, se aseguró de que no viera nada. Sin pensarlo, sugirió que primero fueran al hotel para que descansara. Mientras caminaban, se dio cuenta a cada paso de que una joven herida y vendada caminaba a su lado. Al acercarse al hotel, la tomó de la mano para no dejar que se perdiera. El edificio era de esos donde cada habitación tenía baño,
El establecimiento se consideraba caro. Sato intentó ignorar a las encantadoras recepcionistas, pues su visita era estrictamente práctica. Una vez en la habitación, le preguntó si estaba cansada de la caminata y quería acostarse. Joel accedió cortésmente, asintiendo con timidez. Hizo una profunda reverencia, agradeciéndole que lo hubiera comprado. Admitió que aún no tenía experiencia, pero prometió intentarlo con sinceridad. Su voz denotaba genuina emoción. Sato le pidió que se callara. Un sentimiento de culpa y una resistencia interna lo invadieron. Comprendió que estaba tratando con una niña y que sus pensamientos sobre amorios pasados eran inaceptables. Se obligó a volver a la decencia. Para alejar los pensamientos vergonzosos, sugirió comenzar con el tratamiento. Joel se sorprendió con este enfoque, pues no esperaba que la dueña quisiera ocuparse de su salud de inmediato. Concentrándose, Sato activó la sanación divina. Las vendas que cubrían el cuerpo de la chica comenzaron a desaparecer una a una, junto con las profundas heridas. La última capa de tela cayó al suelo. Joel se quedó paralizada de la sorpresa. Sato anunció que el tratamiento había terminado y, ofreciéndole un espejo, le dio la oportunidad de verse reflejada por primera vez. Recuperó la visión por completo. La niña se tocó suavemente los ojos y rompió a llorar. Sus lágrimas reflejaban un alivio y una alegría difíciles de expresar con palabras. No podía creer que volviera a ver. Le sorprendió descubrir que tenía orejas que no había notado antes. Sato observó su reacción con satisfacción. Joel preguntó con entusiasmo si de verdad era su amo. El chico sonrió y le preguntó si lo encontraba atractivo. Joel saltó de alegría y se arrojó a sus brazos. Con los ojos brillantes, admitió que él era la persona más genial que conocía. Sato quedó asombrado por tal confesión. La chica le agradeció el trato y dijo que quería agradecerle de verdad. Ella se ofreció a servirle lo mejor que pudiera, pero Sato respondió de inmediato que no la había comprado por placer. Hablaba muy en serio. Explicó que lo había comprado para poder adentrarse juntos en el laberinto. Necesitaba reunir un grupo, ya que quería convertirse en aventurero. Joel, avergonzada, preguntó cómo podía ayudar si solo tenía la habilidad con la daga. Sato le aseguró que todo estaba bien. Además, le prometió que podría comer lo que quisiera durante los próximos 2 días, y hasta que pudiera luchar, la apoyaría con magia curativa. Creía que juntos formarían un equipo fuerte. Joel lo pensó, y ella afirmó firmemente que asumiría la responsabilidad de todas las batallas. Prometió proteger a su amo incluso a costa de su propia vida. Sato lo aprobó y dijo que mañana irían al laberinto. Sugirió trabajar en equipo. La niña estaba encantada y dijo que lo esperaba con ilusión. Él volvió a preguntarle si la idea de adentrarse en el laberinto la asustaba. Así que Sato se convirtió en un sanador aventurero en un mundo alienígena, donde comenzaba su nuevo destino. El laberinto era un lugar peligroso, lleno de criaturas mágicas, pero también albergaba el potencial de riquezas rápidas. Joel declaró con alegría que explorar el laberinto era divertido. Para ella, era como ir a un parque de diversiones, aunque en realidad todavía era una niña. A pesar de ello, Sato la había llevado al corazón del peligro. Y ahora se sentía culpable. No entendía de dónde la chica sacaba tanta alegría, si de su confianza en sí misma o de su ingenuidad. Mientras tanto, Joel se enfrentaba con confianza a los monstruos en la mazmorra, lo que causó una sincera sorpresa en su amo. Volviéndose hacia él, le preguntó con una sonrisa traviesa qué pensaba de su éxito. Sato notó cómo esperaba elogios, como un cachorro que espera cariño. Le puso la mano en la cabeza, la acarició y le dijo que era increíble. Joel irradiaba felicidad. Su fuerza superaba todas las expectativas. Destruyó a los monstruos de los primeros niveles sin dificultad, y en el tercer nivel incluso intimidó a todos los que se cruzaron en su camino. Su habilidad era indudable. Sato admitió que solo podía observar sus hazañas de combate y elogiarla de vez en cuando. Lo hacía tan bien que ni siquiera se lesionó. Toda su utilidad se limitaba a su capacidad de curar, pero Joel aún no necesitaba curación. Lo lamentaba, pues a su lado se sentía superfluo. Mentalmente, se disculpó con ella por ser solo un observador. Él volvió a admitir que estaba magnífica. La niña rió, genuinamente complacida con el elogio. Tras las batallas exitosas, fueron a la taberna. Allí contaron las ganancias, unos 2000 zeni, ganados íntegramente gracias al esfuerzo de Joel. Sato se sintió como un gigolo. Joel, disfrutando de la comida, dijo alegremente que todo estaba delicioso. Y él le recordó que todo era mérito suyo. El rostro de la niña brillaba con una sonrisa despreocupada. Sato recordó que Eri se preguntó una vez si la comida sabía mejor si se pagaba con dinero ajeno. De repente, lo llamaron. Era Ruruka, quien corrió y dijo con alegría que lo llevaba buscando mucho tiempo.
Dijo que él era el único en quien podía confiar. Yuel preguntó sorprendida quién era la chica. Ruruka preguntó si realmente era su esclava, y al ver lo pequeña que era, bromeó diciendo que era evidente. A Shiki le atraían las pequeñas. Incluso se ofreció a llevársela prestada por un tiempo. Sato refutó rápidamente sus palabras. Le explicó a Yuel que la chica se llamaba Ruruka y que la había atendido en el hospital donde trabajaba. Ella también era una aventurera. La chica la saludó cortésmente, y Sato añadió que había comprado a Yuel en el mercado de esclavos el día anterior. Ella también se alegró de conocerlo. Ruruka preguntó con interés si realmente habían ido juntas al laberinto. Sato confirmó y comentó con orgullo que la chica era una excelente luchadora y que se desenvolvía con facilidad contra los monstruos. Yuel recibió muchos elogios. Ruruka admitió que buscaba una miembro así para el escuadrón y le preguntó si se uniría a ella si se aburría del dueño. Sato le pidió inmediatamente que no sedujera a Yuel. Yuel declaró con seguridad que nunca dejaría de amar a su amo. Después de todo, él no solo la compró, sino que también la curó, lo que significa que nunca la traicionará. Ella, a su vez, también estará con él para siempre. La chica se sonrojó levemente. Ruruka se disculpó y prometió no molestarla. Luego, bajando la voz, le preguntó a Sato de qué tipo de herida hablaba, ya que Yuel no tenía ni un solo rasguño. El chico respondió con una sonrisa de satisfacción que todo era gracias a su magia curativa. Recordando el pasado, Ruruka llamó a sus compañeras de escuadrón para presentarles a Shiki. Les presento a Fran y Sera, sus camaradas. Las chicas comentaron que Ruruka siempre las cuida. Sin embargo, Fran no parecía interesada. Sato intentó estrecharle la mano, pero fue ignorado. No entendía con quién estaba tratando. Ruruka le explicó que Fran quería que le curara el hombro, pues el monstruo le había mordido. Le entregó una bolsa de dinero y le dijo que las cicatrices no eran para chicas. Sato objetó que las cicatrices eran normales en los aventureros y no perjudicaban su salud, pero sabía que no podía negarse. Ruruka era persistente y ya había pagado todo. Usó magia curativa. Fran la miró al hombro sin expresión alguna. Sato le preguntó si ni siquiera le agradecería. Ella respondió fríamente que no lo había pedido. Se sintió estúpido frente a Yuel y esperó que no se diera cuenta. Sin embargo, también comprendió que si la chica veía su ira, podría asustarse. Así que, con calma, le preguntó a Ruruka si a Fran realmente no le gustaban tanto los hombres. Ella asintió y dijo que sí, y al irse, añadió que seguirían contando con él para ayudar con las heridas. Sato se dio cuenta de que ya no contaba con el tratamiento de Fran. Por la mañana, Yuel quiso hablar con Sato, pero él la tranquilizó con dulzura, diciéndole que todo estaba bien entre ellos. La chica asintió y no continuó. Llegó el día siguiente. En su sueño, Sato vio un ejército de taladros gigantes que parecían alguien del pasado. Despertó, se dio la vuelta y le dio los buenos días a Yuel. La chica respondió de la misma manera. Seguían durmiendo en la misma cama, y aunque a otros les pareciera extraño, Sato no se sentía avergonzado ni tenía intención de cambiar su hábito. Lo justificó diciendo que Yuel era su esclava y que solo la usaba como una bolsa de agua caliente viviente y la cargaba en brazos contra su voluntad. Además, dormían en un futón suave y él no tenía pensamientos sucios. En ese momento, la chica lo llamó en voz baja, cerró los ojos, y el chico no comprendió al instante qué pretendía. La idea de que quisiera un beso matutino le parecía imposible. Al ver a la chica estirar los labios, pensó. Aunque sus intenciones eran obvias, decidió que si la besaba, sería en la mejilla. Sería casi como en los labios. Se giró hacia ella, tratando de comprender sus intenciones. Sato notó que la tímida chica de repente mostró valentía. Sin embargo, sabía que si la ignoraba, podría lastimarla. No sabía qué hacer. Su vacilación solo aumentó la confusión. Las lágrimas comenzaron a aparecer en los ojos de Yuel. Entonces Sato decidió acariciarla con la esperanza de calmarla. Sin embargo, la niña quería algo más. Intentó decírselo, pero él la detuvo. El chico le recordó con dulzura que aún era demasiado joven para esas cosas y centró su atención en los negocios. Hoy tenían que comer mucho, trabajar un poco y dormir bien. Sato decidió que la chica probablemente se había tomado demasiado en serio la situación de ayer y estaba intentando consolarlo como hacían los esclavos. Admitió que, si hubiera sido mayor, se habría aprovechado. Yuel le preguntó de repente si de verdad no lo excitaba. El chico le explicó con calma que ella todavía es una niña, pero que en unos años probablemente se volverá seductora. Yuel lo pensó y prometió intentarlo. Al darse cuenta de que había evitado una situación incómoda, Sato decidió seguir siendo un buen dueño, aunque sabía que Yuel estaba tratando de complacerlo y no se rendía. Nunca perdió la esperanza de crear un harén algún día. Sonriendo,
Le pregunto a la chica si quería desayunar antes de ir al laberinto. Yuel aceptó con gusto. Después de comer, emprendieron otra misión. Sato no tenía armas, así que la lucha recaía completamente sobre la chica, o mejor dicho, él simplemente intentaba no interferir. Para evitar ser golpeado, se mantuvo cerca de ella, sosteniendo un sándwich y una cesta de provisiones. Tras destruir a todos los monstruos, Yuel anunció su victoria. Sato la elogió y le ofreció un bocadillo. La niña le dio un mordisco con placer. Sato notó que le recordaba a un cachorrito. De repente, le agarró la mano, y él, desconcertado, le preguntó qué hacía. Sin responder, Yuel comenzó a lamerse los dedos, explicando que no quería perder el sabor de las especias. El chico se quedó atónito. Necesitaba con urgencia deshacerse de esos pensamientos indecentes. En ese momento, la niña se puso alerta. Alguien se acercaba. Desconocidos se dirigían hacia ella pidiendo ayuda. Sato y Yuel corrieron hacia ellos. Uno de los hombres informó que una hormiga gigante le había arrancado la pierna a su amigo y rogó por algo para detener la hemorragia. Sato le aseguró que lo arreglaría todo. Y preparándose para el tratamiento, recordó que esas hormigas habitaban los siguientes niveles del laberinto. Utilizó la sanación divina. La pierna del herido se recuperó al instante. Los compañeros quedaron asombrados, incrédulos de que apareciera de la nada y sanara una herida tan grave. Sin embargo, Sato insinuó que no le importaría recibir gratitud. Yuel, con admiración, dijo que como siempre estaba magnífico. Al principio, el niño se sintió insatisfecho con lo que sucedía, pero luego recordó que Yuel era su esclava y debía respetarlo. Mientras tanto, el hombre herido se puso de pie y declaró que estaba obligado a agradecerle por haberlo salvado. Sin embargo, Sato detuvo al hombre con un gesto de la mano y rechazó el pago. Para él, el valor de una vida salvada era mayor que cualquier dinero. Se volvió hacia Yuel y le dijo que era hora de seguir adelante. Tenía una sensación agradable en su interior. Realmente se sentía como un héroe. Pero un ruido repentino a sus espaldas lo confundió. Los que acababa de salvar se acercaron y le preguntaron sorprendidos si de verdad quería una recompensa. Estaban asombrados por su habilidad y no creían que fuera un monje común y corriente. Santo no entendía qué pretendían, pero pensó que lo mejor era despedirlos. Se ofreció a acompañarlos a la salida del laberinto. Ya en la taberna, como era de esperar, no hubo ningún beneficio, solo una conversación agradable. Empezaron a beber cerveza en el establecimiento. Durante la conversación, Sato se dio cuenta de que eran muy buenos chicos. Se llamaban Eido y Guts. Sato admitió que no estaba bien que se festejaran a costa de alguien más. Pero Eido le restó importancia, recordándoles que lo había ayudado y que eso era suficiente. Guts preguntó por qué Sato, quien poseía magia curativa, no trabajaba en la clínica. El chico explicó que no quería volver a ese trabajo y reveló que no era monje en absoluto. Pidió mantener en secreto la información sobre su verdadero don. Eido sugirió que quizás estaba en apuros. Luego le sugirió a Sato que abriera una consulta privada de sanación. Incluso, sería posible trabajar en el mismo bar. Guts apoyó la idea y se ofreció a reservarle una mesa aparte. Sato pensó que valía la pena intentarlo. Eido sugirió inmediatamente hablar con el dueño del establecimiento. Si ese servicio atrae a clientes, quizás incluso le permitieran usar 2 mesas. Sato accedió. No tenía nada que perder. El dueño del bar, al enterarse de que un curandero trabajaría en el establecimiento, se llevó una grata sorpresa y, sin más preguntas, le asignó una mesa. El propio Sato no esperaba que todo resultara tan fácil. Hasta hace poco estaba desempleado y básicamente vivía a expensas de los demás. Pero ahora, todo empezaba a encajar. Incluso podía permitirse comprar un arma sencilla para defenderse. Todo salió como un reloj. Casi. Salvo por un momento incómodo. Estos fueron incidentes nocturnos. Sato recordó un incidente desagradable en el que Yuel notó su excitación fisiológica por la mañana. La chica se acercó a él, desconcertada, y le preguntó con curiosidad qué era. Rápidamente lo ignoró, atribuyéndolo a las peculiaridades de su cuerpo. Al pensarlo, Sato se dio cuenta de que Yuel había estado a su lado desde la compra, y ESA pudo haber sido la causa del incidente. Se dio cuenta de que necesitaba urgentemente hacer algo con respecto a su libido. Más tarde, en la taberna, compartió esto con los chicos. Guts bromeó diciendo que quizá no fuera tan grave, pero Eido le advirtió que si Yuel sospechaba de su comportamiento inapropiado, podría rechazar el contrato. Guts estuvo de acuerdo, ya que un malentendido así podría arruinar su relación. Mientras razonaban, Sato sintió que ambos empezaban a comprenderlo. Eido era perspicaz y Guts, ingenuo pero amable.
El chico también admitió que había otro problema. Él y Yuel siempre estaban juntos. Los chicos se burlaban de él, insinuando que se enamoraban. Entonces Eido sugirió una solución sencilla. Mencionó un producto local, un fabricante de slime, que se usa a menudo en la cocina. Sato se sorprendió de que algo así pudiera ser útil en su situación, y de inmediato preguntó dónde podía conseguirlo. Eido explicó que un slime no se puede comprar con dinero. Solo lo obtienen de slimes especiales que viven en el 7º nivel del laberinto. Cuando Sato regresó con Yuel, ella lo saludó con alegría, y al oír su estómago rugir, le preguntó con preocupación si todo estaba bien. Él le aseguró que no había nada de qué preocuparse. Comentó internamente que acababa de discutir un tema delicado con Eido y Guts en el baño, y juntos habían encontrado una solución al problema que había surgido. Sato anunció que era hora de volver al laberinto. Yuel aceptó con gusto, y su objetivo ahora era el slime del 7º nivel. Sin embargo, antes de llegar siquiera a la mitad del camino, Sato se agotó y se desplomó. Se dio cuenta, con fastidio, de que incluso una sola bala era difícil de conseguir. Al recordar el líquido viscoso que dejaron los monstruos, se dio cuenta de que había resbalado y perdido el conocimiento. Le inquietaba la idea de que Yuel pudiera verlo en ese estado, pero en lugar de burlarse, la chica corrió hacia él y se disculpó por no haberlo protegido. Sato le aseguró que no había problema, porque acababa de golpearse la cabeza con fuerza y ella lo había salvado más de una vez. Yuel parecía molesta, y Sato sintió que él parecía débil e indefenso ante ella nuevamente. Intentó consolar a la niña, pidiéndole que no llorara. Ella admitió que nadie más que él la acariciaba. Sato notó que sus orejas estaban caídas. Por primera vez, mostraban emoción. Quería volver a ver su sonrisa despreocupada. Le rascó las orejas y añadió que quería verla feliz. Yuel rió y Sato se sintió aliviado. Supuso que la niña probablemente había sido esclava desde la infancia y no había conocido cariño ni atención. Así que decidió seguir consolándola. El cariño era como una medicina para ella. A pesar de sus extraordinarias habilidades de lucha, él necesitaba estar ahí para mantener su equilibrio interior. Además, él mismo se encariñó con ella, y ahora veía su papel no solo como sanador, sino también como una persona que le daba paz. Le dijo que siempre estarían juntos. La niña se sintió sinceramente feliz con estas palabras. Su alegría era genuina. Yuel prometió que la próxima vez lo protegería sin dudarlo. Sato creyó en ella y, tras recuperar su confianza, sugirió posponer la exploración del laberinto hasta el día siguiente. La chica accedió de inmediato. Pero para él eso no significaba abandonar su objetivo en absoluto. Mañana definitivamente recibiría el slime. Por la noche, Ruruka se acercó a Sato y, inesperadamente, le ofreció ir juntos al laberinto al día siguiente. El chico, sorprendido, le preguntó el motivo de su decisión. Ruruka admitió que no le gusta explorar el laberinto sola y que sus amigas Fran y Sera descansan hoy. También esperaba que Yuel estuviera con ellas. La chica respondió con una sonrisa que también le gustaba a Ruruka. Sato mencionó que habían estado en el 7º piso hoy y cazado slimes. Si Ruruka aceptaba, podrían ir juntos. Ruruka se sorprendió cuando le dijo que estaban cazando slimes. Sato explicó que había oído que los objetos que habían dejado caer eran muy solicitados. Ella dudó de sus palabras, pero sonrió. Ella pensó por un momento y acordó reunirse al día siguiente. Sin embargo, de repente sugirió que pasaran la noche juntos en un hotel. Sato se quedó atónito con la idea y no podía creer que dormirían en la misma habitación. Más tarde se dio cuenta de que solo se trataba de alojamiento en el mismo hotel, no en la misma habitación. Ruruka se despidió y cerró la puerta tras ella. Llegó a la conclusión de que la chica solo se burlaba de él. Mientras tanto, Yuel llamó al dueño a la cama. Sato estuvo de acuerdo y decidió que, como las cosas no funcionaban con Ruruka, pasaría la noche con Yuel. Cuando la puerta de su habitación se cerró, Ruruka abrió la suya de repente, notando lo mucho que se sonrojaba Shiki. Al abrir la puerta ligeramente, se sorprendió al oír ruidos extraños. Yuel le preguntaba ansiosamente si lo estaba haciendo bien, y Sato, relajado, lo confirmó. La chica se sonrojó, cansada, pero lo intentó. Ruruka estaba confundida. Yuel, a pesar de estar cansada, dijo que lo intentaría por su amo. De repente, Ruruka irrumpió en la habitación, exigiendo que todo parara de inmediato. Quería culpar a Sato, pero no tuvo tiempo. Yuel preguntó sorprendida qué estaba pasando. Y Sato, ¿por qué había venido? Le explicó con calma que Yuel solo lo ayudaba a estirar los hombros y repitió la pregunta sobre el propósito de su visita. Ruruka, completamente avergonzada, se sonrojó. Ella dijo, vacilante, que no había venido a buscar nada, dio un portazo y desapareció. Sato se alegró,
porque ahora Ruruka estaba en una situación incómoda. Yuel le preguntó si debían continuar, y él le pidió que no se detuviera. Suspiró, pero se preguntó si deberían dormir juntos. Al día siguiente, Ruruka se acercó a Sato y le preguntó si había pasado algo entre él y Yuel. Él continuó acariciando a la niña con calma, respondiendo con evasivas. Ruruka cambió de tema y habló de la recompensa por matar monstruos. Ella le preguntó si estaba listo para aceptarla. Sato se tensó por dentro, sospechando otra provocación. Yuel observaba desconcertado, y solo supuso que tal vez hablaban de algo no dicho. Pensó que Ruruka también quería que la acariciara. La niña, confundida, se sonrojó al sostener su mirada. Entonces, cambió de tema abruptamente y sugirió que pasaran al 7º nivel. Sato notó que lo había tocado varias veces, y aunque dudaba que estuviera enamorada, empezó a ver señales de compasión en su comportamiento. Intentó alejar estos pensamientos, convenciéndose de que Ruruka solo estaba jugando con él. Mientras tanto, su equipo derrotaba con éxito a los slimes, y Ruruka y Yuel demostraban una excelente coordinación en la batalla. Mientras tanto, Sato estaba extrayendo diligentemente la baba de los cuerpos de los monstruos derrotados, preparándose para usarla para el propósito previsto. Consiguieron muchas copias del slime. Yuel, al tocarlo, notó su elasticidad y, riendo, se ofreció a animar a su dueño. Sato estaba contento, pues por fin lo había logrado. Ruruka sugirió a vender el botín. Sato se molestó, pues no había pensado en sí mismo antes. Se arrepintió de haberle contado el valor del slime. Ruruka añadió que se usa en la cocina, lo que sorprendió al chico. Al darse cuenta de que podría quedarse sin nada, decidió buscar una forma de conservar al menos una copia para sí. El chico saltó de repente y atrapó uno de los slimes que se les había escapado a las chicas. Estaba rebosante de alegría. Por fin tenía la presa. Los demás lo miraron confundidos, sin comprender el motivo de tal acción. Sato se dio cuenta de que era hora de huir rápidamente antes de que las chicas comenzaran a exigir una explicación o intentaran quitarle la babosa, pero durante su huida se topó con alguien. Justo cuando estaba a punto de disculparse, sintió de repente un calor agradable en las palmas de las manos. Al abrir los ojos, se sorprendió al encontrar a Alice frente a él. La chica, no menos sorprendida, lo reconoció como Shiki. El momento fue incómodo. Él la abrazó accidentalmente otra vez, lo que solo empeoró la situación. Intentó disculparse, pero fue en vano. Alice le dio una bofetada. Sato le preguntó si debía estar en la clínica, no cerca del bar, y qué había pasado. Pero la chica, con expresión fría, se dio la vuelta y se fue, diciendo que no era asunto suyo. En ese momento, Ruruka se le acercó y le recordó que si seguía llegando tarde así, lo dejarían en paz. Corrió tras ellos. Miró a Alice con ansiedad al pasar. Ruruka notó que ya era hora de irse. Sato le agradeció su ayuda y Yuel expresó su agradecimiento por sus esfuerzos. Ruruka sugirió que repitieran su aventura juntos alguna vez, y el chico aceptó, sorprendiendo a Yuel. El grupo rió, se despidió y cada uno siguió su camino. Sin embargo, Yuel no parecía contenta. Se acercó a Sato en silencio y le tomó la mano. Preguntó qué le pasaba, pero la chica solo negó con la cabeza. Más tarde, fueron a una taberna, donde se encontraron con Eido y Guts. Eido comentó que Sato no era malo, pues ya había alcanzado el 7º nivel. Respondió con modestia que se debía a Yuel. Guts añadió que precisamente porque el chico la cubría por detrás, la chica pudo darlo todo en la batalla. Le preguntó a Yuel si estaba de acuerdo. La chica lo confirmó, y añadió que tenía razón. Luego preguntó cuál era el motivo de la celebración. Sato explicó que estaban celebrando la victoria sobre las babosas. La chica se sorprendió de por qué precisamente sobre ellas. Eido le recordó con reproche a Sato que habían acordado no mencionarlo. El chico no lo entendió al instante, pero luego recordó el acuerdo. Todo esto se hizo para preservar su imagen de noble amo ante los ojos de Yuel. Además, dado el carácter de la chica, la verdad podría tener consecuencias impredecibles. Se dio cuenta de que había actuado con prudencia. Mientras tanto, Sato estaba distraído. Había demasiadas camareras hermosas alrededor y ya no sabía a dónde mirar. Su mirada las recorrió, mientras Yuel la observaba con desconcierto, y luego dirigió su atención a las chicas. Se preguntó si un atuendo similar con faldas ondulantes le quedaría bien. Sato dijo que se vería encantadora, y admitió que le gustaría verla así. La chica se sintió avergonzada. Eido asintió y sugirió recompensar a Yuel. Guts asintió, señalando que era el momento oportuno. Después de todo, era evidente que le gustaba la falda. La chica respondió, vacilante, que no sabía si ese atuendo le sentaría bien. Sato insistió, considerándolo una muestra de gratitud por su esfuerzo. Añadió que debía creer en sí misma.
La chica se animó al oír sus palabras. Ella prometió esforzarse, y el chico, mirándola con el rostro enrojecido, confirmó que estaba bien. Sin embargo, de repente se sintió débil y perdió el conocimiento. Jewel estaba confundida, sin entender qué le había pasado al dueño. Eido y Guts explicaron que simplemente se había quedado dormido. Al día siguiente, Sato admitió que había bebido demasiado y que su billetera estaba vacía. Aunque le había prometido a Jewel una falda, el chico seguía pensando en el dinero. Sabía que, hasta el 7º piso, el trofeo más valioso pertenecía a un monstruo en particular. Era el jefe del 7º nivel, el rey de los slimes. Un gigantesco coágulo de masa gelatinosa. Un trofeo raro y especialmente valioso, obtenido por él, se consideraba la corona de los slimes, codiciada por los coleccionistas, y cuyo precio podía alcanzar los 200.000 zeni, lo cual parecía una perspectiva tentadora. De repente, Jewel llamó al dueño, diciéndole que había eliminado a todos los slimes que había encontrado. Sato sabía que los pequeños oponentes no representaban ninguna amenaza para ella, pero el tamaño del enorme slime era mucho mayor que el de los monstruos habituales, y esto era alarmante. Comprendió que el impacto del enorme cuerpo podría aplastar a la chica, y las consecuencias serían catastróficas. Mientras tanto, se acercaron al salón donde vivía el jefe. Jewel le aseguró que estaba lista para entrar en cualquier momento. Para ella, solo fue una gran babosa, pero Sato decidió que luchar juntos sería demasiado arriesgado y sugirió abandonar la idea. La chica se sometió a su decisión. Más tarde, sentado a su mesa en la taberna, admitió que habría sido una forma rápida de ganar dinero. Siguió trabajando como sanador, pero los ingresos de las invocaciones eran demasiado modestos como para ahorrar para un regalo para Jewel. Al poco rato, la chica se acercó y dijo que se iría un rato a arreglarse el pelo. Sato asintió y la dejó ir. Jewel se apresuró, y Ruruka apareció tras la cortina, preguntándole si estaba libre. La chica dijo que estaba herida y le preguntó si podía curarla. El chico se rió entre dientes y comentó que le alegraría que ella pagara el tratamiento. Ruruka simplemente rió y se ofreció a hablar del precio después del examen. Al quitarse la capa, mostró una pequeña herida. Sato le recordó que el costo no dependía de la magnitud del daño, sino del hechizo usado. La chica lo llamó frío, pero él sabía que solo era parte de su peculiar juego de negociación. Se preguntaba en su interior qué sentía realmente Ruruka por él. Recordó el momento en el laberinto, cuando se encontraron uno frente al otro, y no podía creer que fuera solo una broma. Decidió usar el juego como tapadera, con la intención de llegar lo más lejos posible. Una especie de venganza por el hecho de que ella había frustrado sus planes la última vez. Ruruka volvió a mencionar que la herida era diminuta, y le sugirió que la examinara más de cerca. Él respondió que no la veía con claridad. De hecho, notó que no había señales de daño en el pecho de la chica. Era evidente que solo buscaba una excusa para verlo. Ruruka fingió sorpresa y admitió que no se podía hacer nada al respecto. Se acercó a la cortina, miró a su alrededor, la cerró y regresó. Tomándolo de la mano, estuvo a punto de continuar, pero en ese momento, Jewel regresó. La chica, al verlos juntos, se quedó paralizada. Sato se dio cuenta de que se había dejado llevar y se había llamado idiota. Recordó que se había olvidado por completo de la presencia de Jewel y sabía que debía decir algo urgentemente o perdería su confianza. Había un solo objetivo dando vueltas en sus pensamientos: no dejar que la chica dudara de él. Respirando hondo, explicó que estaba realizando un tratamiento complejo que requería contacto físico. Esperaba que Ruruka comprendiera y apoyara su versión, rogándole mentalmente que le siguiera el juego. La chica, como si estuviera de acuerdo, le apretó la mano y confirmó sus palabras. Ella le puso la mano en el pecho y le preguntó si estaba bien, lo que hizo que Sato se sonrojara y Jewel se sorprendiera aún más. La chica tartamudeó, intentando decir algo, pero él la interrumpió. Sin embargo, Ruruka no se detuvo y exclamó que habían robado a su amo. Jewel estalló en lágrimas, incapaz de contener sus emociones. Shiki y Ruruka se sintieron incómodos. El chico se giró hacia la chica y ésta se disculpó rápidamente, admitiendo que no pretendía hacerla llorar. Jewel se calmó poco a poco y Ruruka le pidió que le creyera en su sincera disculpa. Aclaró que no intentó llevarse a Shichinki, sino que solo lo entretuvo brevemente para un procedimiento llamado palpación, una técnica médica genuina. Al escuchar la palabra desconocida, la niña miró hacia arriba sorprendida, y todavía tenía lágrimas en los ojos. El hombre explicó que se trataba de un tratamiento complejo que le permitía detectar anomalías ocultas en el cuerpo. Cuando ella le preguntó si sus palabras eran ciertas, se disculpó por otra mentira, pero comprendió que se vio obligado a mentir para suavizar la situación. Sato sugirió mirar el pecho de Ruruka para confirmar los resultados. Demostró que no le quedaba ni un rasguño en la piel, gracias a su magia.
La chica confirmó lo que dijo, admirando su habilidad. Joel se alegró y se arrojó a sus brazos. Hubo una pausa incómoda, y tanto Ruruka como Sato se sorprendieron de haber podido convencer a la chica. El chico comentó que Ruruka no tenía que pagar, ya que se marchaban, por lo que ella les dio las gracias. Esa noche, Joel se sentó en la cama, permaneciendo en silencio todo el tiempo, lo que no escapó a su atención. Se preguntó si se había dado cuenta de que era mentira, pero la chica de repente dijo que sentía dolor. El chico no entendió de qué hablaba, y ella aclaró que aún le dolía el cuerpo. Sato frunció el ceño y lanzó un hechizo de alta curación. Sin embargo, dijo que no servía de nada, porque desde que lo vio con Ruruka, sentía como si le oprimieran el pecho. Entonces comprendió que se trataba de sentimientos que no estaban sujetos a la magia. Eran celos y ansiedad, y mientras tanto, Joel dijo que tenía una petición especial. Ella le preguntó si también podía realizarle la palpación. La niña repitió la petición, esperando claramente su consentimiento. Sato se quedó atónito. Se preguntó si valía la pena hacerlo, ya que en su caso, se trataba más bien de una herida en el alma que semejante procedimiento no sanaría. Sabía que una negativa en ese momento podría arruinar su confianza en sí misma para siempre. Entonces, él aceptó, se acercó y le extendió la mano, recordándole sus palabras anteriores, acariciándola suavemente. Al mismo tiempo, sabía claramente que, por mucho que perdiera los estribos con Alice o Ruruka, había un límite que no cruzaría con una niña como Joel. Solo quería hacerla sonreír de nuevo. Se dio cuenta de que la ansiedad la había impulsado a pedirle eso, y su prioridad debía ser tranquilizarla. Repitió que siempre estarían juntos, y la chica lo miró con atención. Ella le preguntó si le daría algo por su arduo trabajo, prometiendo esforzarse aún más. Cuando llegara el momento, le gustaría recibir la recompensa de nuevo. El hombre se sorprendió, pero aceptó. Joel dijo que en ese caso estaba bien, le dio las buenas noches a su amo y se fue a dormir a su lado. Sato permaneció despierto durante un largo rato, preguntándose si sería capaz de dormir después de la decisión que había tomado esa noche con respecto a Joel. De repente, notó que la chica no estaba. Se levantó y salió corriendo a la calle, registró el hotel, pero no la encontró por ningún lado. Al salir corriendo, no entendía a dónde habría ido. Detuvo a un transeúnte y le preguntó por una elfa oscura de su altura. El hombre respondió que hacía unos 10 minutos la había visto dirigiéndose al laberinto. El hombre se dio cuenta de que era hacia allí a donde se dirigía. La idea de que Joel entrara al laberinto en medio de la noche, con la intención de pelear sola contra el jefe, le parecía una locura. Una vez dentro, comenzó a abrirse paso entre los monstruos, apenas logrando derrotarlos. Al darse cuenta de que no podía derrotar ni siquiera a un enemigo débil por sí solo, los rodeó, usando la curación para seguir adelante. Estaba seguro de que tenía tiempo para detener a Joel, pero de repente cayó, sin entender lo que pasó. Mirando hacia abajo, vio con horror que había perdido su pierna, y un poco más lejos notó una hormiga gigante. Al darse cuenta de que se acercaba, intentó apresuradamente restaurar la extremidad con un hechizo de curación, usando una mano temblorosa. Los rostros de Alice, que aún lo odiaba, y de Ruruka, cuyos sentimientos jamás había descifrado, pasaron por su mente. Pero lo que más lo detuvo fue la idea de que no tenía derecho a morir, dejando a Joel sola. La hormiga ya estaba cerca. Tras aplicar la sanación suprema, cerró los ojos, pero oyó un sonido agudo y, al abrirlos, se sorprendió. Frente a él se encontraban dos rostros familiares, Eido y Guts. La hormiga había sido decapitada, y sus amigos le preguntaron por qué estaba solo. Sabato explicó que se había despertado y había descubierto que Joel había desaparecido, y supuso que había ido a luchar contra el jefe. Sage Guts se sorprendió y dijo que la niña no estaba en el laberinto, sino en un bar. El chico no entendió lo que se decía y volvió a preguntar, a lo que Guts repitió lo que había dicho. Explicó que Joel había hablado de querer trabajar como camarera y, para no incomodar al dueño, decidió trabajar mientras él descansaba. Sato no recordaba estas palabras, y Eido supuso que era porque estaba borracho. Guts se sorprendió, y el propio Sato sonrió confundido. Sin comprender del todo lo que sucedía, se disculpó. Los amigos lo despidieron con la mano, recordándole que se ayudan mutuamente en los problemas y que el alcohol siempre sabe mejor después de una buena acción. Le aconsejaron que ordenara su ropa sucia para no escandalizar a Joel con su apariencia, y él aceptó. Al regresar al hotel, comenzó a lavar la ropa, pero se dio cuenta de que las manchas de sangre no salían. Tras esconder las cosas, notó que Joel entró en la habitación, y la chica se quedó paralizada de la sorpresa. Ella le preguntó si estaba herido.
Sato respondió que era sangre de monstruo y que estaba ileso. Tras una breve pausa, Yuel dijo que Geyser le había contado sobre su incursión nocturna en el laberinto para buscarla. Sato se sorprendió de que sus amigos ya hubieran bebido, y Yuel, sintiéndose culpable, intentó disculparse, pero él la interrumpió, diciendo que lo había malinterpretado todo y que ahora ambos estaban bien, así que no había motivo de preocupación. Solo le preguntó si estaba de acuerdo. La chica le preguntó si podía ayudarlo a lavar la sangre del cuerpo, pero él se negó, señalando que su ropa se ensuciaría, y le aseguró que podía encargarse él mismo. Entonces ella sugirió que se desvistieran, lo cual Sato tomó muy mal. Yuel notó que su espalda estaba cubierta de sangre, y le agradeció por todo. Admitió que se asustó mucho al enterarse de que había entrado solo al laberinto, y que ver a su amo cubierto de sangre le dolió. Sin embargo, ahora había alivio brillando en sus ojos. Se sentía feliz al saber cuánto la quería. Sato pensó que todos sus esfuerzos habían sido en vano, pero admitió que quizás era mejor así. Yuel le pidió que ya no entrara solo al laberinto, y él accedió. Por la mañana la elogió por su buen trabajo, señalando que lucía tan linda como siempre, lo que la hizo muy feliz. Pasaron varios días. Preocupado por su carga de trabajo, se enteró de que los turnos de la taberna se habían trasladado a la noche y que el incidente con el uniforme de la camarera era cosa del pasado. Desde entonces, las cenas, acompañadas de sus anécdotas sobre su trabajo, se habían convertido en parte habitual de su día. Un día, durante la cena, empezó a hablar de la nueva camarera, comentando que estaba en una situación difícil. Tuvo que vender su casa por deudas y ahora trabajaba con ellos. Sato comentó que debía ser muy difícil para ella. Yuel añadió que el negocio de la chica estaba en crisis y que necesitaba trabajo adicional además de la clínica. Sato sintió que ya había oído algo parecido y preguntó el nombre. Ella respondió que era Alice. Se conocieron pronto y Yuel presentó a Sato como su amo. Alice, sorprendida por el encuentro, notó que hacía mucho que no se veían y él le devolvió el saludo. Alice admitió que Yuel lo elogiaba a menudo y sintió curiosidad por saber quién era ese santo. La chica le preguntó si conocía a su maestro, y Sato, apretando el puño, respondió que sabía de sus dificultades actuales. Dijo que había oído que la clínica había sido subastada hacia una semana y se ofreció a ayudar, aunque sabía que podría parecer una decisión calculada. Para él era importante no solo apaciguar su hostilidad, sino también recompensarla por sus buenas acciones anteriores, y su deseo de ayudar era sincero. Alice respondió que las deudas ya estaban ahí antes de que él llegara, y su hábito de dar descuentos y espiar accidentalmente en el baño solo la irritaba. Pero a pesar de esto, todo llegó al resultado actual. Dijo que tiene una hermana menor que estudia en la capital y sueña con convertirse en caballero. Para pagar sus estudios, Alice pidió dinero prestado en secreto, ya que su hermana no tenía a nadie más. Insistió en que era un problema personal y que no iba a involucrar a Sato. Sato dijo que la clínica era su hogar y le pidió que le indicara el monto de la deuda, prometiéndole ayudarla. Pero Alice sonrió y admitió que ya había tomado la decisión de vender la clínica y que todo estaba bien. Dicho esto, abrió la puerta y salió. Sato se preguntó por qué, si ella decía que no se arrepentía. Ella está llorando. Yuel explicó en voz baja que Alice había perdido a sus padres en un accidente hacía mucho tiempo y que tal vez por eso había decidido vender la clínica, llena de recuerdos, para salvar a la única persona cercana a ella, su hermana. Sabía que Alice no podía evitar arrepentirse de haber vendido la clínica y se dio cuenta de que aún sabía muy poco sobre ella. Al darse la vuelta, sorprendió a Yuel con su repentina decisión. Sin explicarle a dónde iba, Sato la llamó para que lo siguiera. El laberinto estaba lleno de peligros y monstruos, pero al mismo tiempo albergaba sueños de riqueza. Por eso dijo que recuperarían la clínica por sí solos. Yuel lo apoyó con determinación. Sato recordó que pudo sobrevivir en este mundo solo gracias a haber conocido a Alice, y como le rogó que le diera la oportunidad de trabajar en la clínica, se arrodilló ante ella, sabiendo que parecía extremadamente sospechoso. Pero Alice, en lugar de despedirlo, le pidió que se detuviera. Ella notó la herida que había sufrido a causa del ataque y se ofreció a curarla. Sato aún no entendía las leyes de este mundo y estaba asombrado por el poder de la curación. Una luz brillante lo iluminó todo a su alrededor y la herida desapareció. La chica estaba tan sorprendida como él, pues esta curación se había producido gracias a él. Más tarde, se dio cuenta de que no podía controlar la magia de aquel entonces, y fue este poder el que lo llevó a ser contratado como sanador. Al recordar ese momento, se preguntó por qué se había arrodillado para hacer esa petición.
e irónicamente admitió que en parte se debió a que accidentalmente vio su cuerpo desnudo. Joel sugirió que la forma de recuperar la clínica de Alice estaba escondida en el laberinto y le pidió que le dejara la lucha a ella. Sato ideó un plan que le pareció prometedor. Le habló de una corona rara que había caído del jefe del 7º piso, un slime gigante, y que podía venderse por una buena suma. Pero, recordándole sus palabras, Joel advirtió que era demasiado peligroso para los dos. Entonces sugirió formar un equipo, porque incluso contra un monstruo gigante se puede ganar si se trabaja en equipo. Joel admiró la idea. Sin embargo, sabía que contratar aliados requeriría dinero, y tras repartir las ganancias de la venta de las coronas, podría no quedar nada. Solo faltaban 6 días para la subasta, y necesitaba más de 600,000 cenis. Sus propios ingresos claramente no eran suficientes, y desesperado, pensó en poner todos sus ahorros en una sala de juego en las afueras de la ciudad. Decidió tomar un descanso y tomar aire fresco, y Joel fue a buscar agua. Mientras estaba sentado cerca del edificio, alguien lo llamó. Frente a él estaba una chica del escuadrón de Ruruka, presentándose como Sera. Hacía mucho que no se veían, y Sato se quedó atónito por su apariencia, pero entonces intervino otra chica. Fue Fran quien lo reprendió duramente por su mirada lujuriosa a Sera. Recordó su carácter impetuoso y se preguntó si Ruruka habría venido hoy. Sera detuvo a su amiga y le explicó que habían venido por ella. Fran se quejó, disgustada, de que no había hecho peticiones innecesarias, y Sato le preguntó qué pasaba. Sera explicó que su reputación como sanador había crecido recientemente, y corrían rumores de que podía restaurar miembros perdidos en segundos. Sato supuso que sus conocidos habían corrido la voz. No quería demasiada publicidad, pero Sera continuó, diciendo que había ayudado a Ruruka más de una vez, y lo atribuyó al destino. Luego pasó a la petición principal. La chica le ofreció unirse a las fuerzas de destrucción con un salario decente. Tras recibir el documento con las condiciones, Sato admitió que la recompensa no era mala, pero que aún no alcanzaba para comprar la clínica de Alice, y se negó. Sera le pidió que le avisara si cambiaba de opinión, ya que necesitaban curanderos con urgencia. Sato creía que proteger las afueras de la ciudad debía ser responsabilidad de los caballeros, no de los aventureros, y no entendía qué relación tenían estos dos con la orden de caballería. La curiosidad lo impulsó a preguntar, pero la clínica de Alice seguía siendo una prioridad. Prometió considerar su oferta y al mismo tiempo buscar la manera de obtener su ayuda gratuita. Fran afirmó que Sera estaba demasiado preocupada, pues podía derrotar a cualquier monstruo sin sanador y sin un solo rasguño. Reconoció su habilidad para restaurar extremidades, pero añadió que la mayoría de la gente no podía permitirse servicios tan caros, y que él mismo debía de estar obligando a chicas pobres a pagar con sus cuerpos, lo cual le pareció obsceno. Sera la reprochó su grosería, y Sato coincidió en que, en efecto, había sido demasiado duro. Incluso para él, era demasiado, pero se recordó que jamás permitiría que eso sucediera delante de Joel. De repente, se le ocurrió una idea y agarró las manos de Sera, exclamando que había encontrado la solución. Joel, al notar el cambio en su apariencia, preguntó sorprendida qué había sucedido y le preguntó por su peinado. Sato explicó que estaba pensando en una forma de ganar dinero rápidamente, y en ese momento se le iluminó la cabeza. En realidad, Fran le lanzó una poderosa descarga eléctrica. Joel comprendió la esencia de lo sucedido y decidió que una buena idea había nacido en ese preciso instante. Sato no quiso entrar en detalles y se ofreció a buscar a Eido, y Joel prometió traerle un peine. Cuando Sato conoció a Eido, le explicó que quería reunir a un grupo de aventureros que recientemente habían sido atacados por hormigas gigantes. Guts le preguntó si solo intentaba atraer más clientes, pero Sato notó que su nombre seguía siendo mencionado, a pesar de haber pedido que se mantuviera en secreto. Se metió en problemas por estos rumores, y aunque lo dijo más bien como un farol, Eido y Gaze se pusieron visiblemente nerviosos. Prometieron cumplir cualquier petición, se disculparon y juraron que no difundirían información innecesaria en el futuro. Sin embargo, Eido señaló que las víctimas eran demasiado pobres para pagar el tratamiento y le preguntó qué iba a hacer. Sato simplemente sontrario. Cuando los heridos acudían a él, les prometía curarlos por completo, pero en lugar de dinero, les pedía que obedecieran sus órdenes durante 24 horas. Su plan consistía en 2 casas de largo alcance para actuar desde la retaguardia y varios tanques para defender el frente. Incluso los recién llegados encajaban en este plan. Todo lo que se necesitaba para el plan era un escudo humano confiable. Un escudo que puede alzarse una y otra vez, sin importar cuántas veces caiga, porque siempre puede sanar.
Sato dijo que contaba con su fuerza. Uno de los sanados prometió darlo todo por las piernas curadas, pero le preguntó a Sato si estaba seguro de que un día de trabajo sería suficiente. Respondió que era un hombre de palabra y que con eso bastaría. Sera solo le recordó que no olvidara su promesa. Ruruka le informó a Shiki que después de derrotar al slime gigante, se uniría a su escuadrón de exterminio de monstruos, y él aceptó con calma. El chico agradeció a ambas chicas por venir, explicando que estaba allí para proteger a Sera de un posible ataque, y las chicas lo escucharon con caras serias. Rápidamente llamó a la muchacha, y ella respondió con determinación que debían terminar todo lo más rápido posible y abandonar ese lugar. Ruruka advirtió con ansiedad a su amo de la amenaza inminente, y él prometió mentalmente que algún día su enojo se transformaría en vergüenza. En ese instante, un destello brillante obligó a todos a tomar posiciones de batalla. Ruruka luchó por aferrarse al escudo agrietado mientras Shiki lanzó un hechizo curativo, instando a todos a aguantar. Ella lanzó un hechizo, gritando ¡Bola de fuego!, y la magia golpeó al objetivo con un golpe poderoso. Y el niño, viendo esto, se preguntó si ese era el núcleo del enemigo. Ruruka blandió su arma con confianza, recordando cómo había logrado reunir aventureros que habían aceptado sus términos después de algún tiempo. Explicó que habían llegado a un acuerdo para ayudarse mutuamente en el exterminio, y Fran los acompañó como refuerzo. El hombre dijo que intercambiaba tratamiento por protección durante un día. El joven explicó con seguridad que el acuerdo era literalmente ganar-ganar, enfatizando las palabras «paga con tu cuerpo». La niña señaló con entusiasmo la brillante corona de slime, declarando que les pertenecía, pero entonces sonó una voz que les recordó que según los términos del contrato, todas las gotas iban a su dueño. Uno de los participantes informó alegremente que por primera vez había aparecido un objeto raro, una corona que podía venderse por 200.000 zeni. Satoshiki anunció orgullosamente que había estado absteniéndose durante 7 días, pidiendo una bendición, y reconociendo que resistir las tentaciones era especialmente difícil en el otro mundo. Se animaron mutuamente a continuar la búsqueda mencionando que la subasta de la clínica Alice era mañana, y expresaron sus esperanzas de éxito. Al día siguiente, Sera leyó la carta en silencio y notó que el artículo se había vendido por 1,5 millones de zeni. Shichiki permaneció de pie con los brazos cruzados y apoyado contra la pared mientras una chica insistía en que no podía, y la otra admitía silenciosamente que necesitaba dejar de pensar en eso. Ella le preguntó qué lo traía allí, y él respondió que había oído que la subasta había terminado. Satoshi Chiaki preguntó si su interlocutor había decidido dónde trabajaría, permaneciendo de pie en una pose relajada y con una expresión imperturbable en su rostro. Ella dijo que por ahora podría sobrevivir con los ingresos de su clínica, y luego le pidió a Alice que le echara un vistazo, a lo que él se sorprendió por el repentino cambio de tema. Satoshiki presentó con confianza el documento, explicando que había ganado la subasta, y su interlocutor preguntó con asombro si esto era una prueba de propiedad de la clínica. Se dio cuenta felizmente de que había recibido un trofeo raro, la clínica, y junto con ella el corazón de Alice, imaginando ya su cálido abrazo y estando segura de que seguramente lo diría. La muchacha anunció felizmente que su harén con Joel y Alice comenzaría hoy, sintiéndose satisfecha de haber podido devolver el favor prestado. Ella, sonrojada por la sorpresa, le preguntó de dónde había sacado tanto dinero de repente, recordándole que hacía apenas un par de días estaba en quiebra. Él reaccionó con sorpresa ante sus inesperadas palabras, preguntándose por qué no estaba feliz, mientras ella se disculpaba en voz baja, de pie con la cabeza gacha. La muchacha tímidamente admitió que hoy se estaba comportando de manera extraña, y él, de pie detrás de ella con los brazos extendidos, se quedó paralizado, pensando en su confesión. Se preguntó si ella estaba enojada con él o si estaba irritada, recordando cómo tuvo que vender la clínica después de todo el esfuerzo que había hecho, mientras que ella, necesitando tiempo para ordenar sus sentimientos, se había ido. Joel durmió tranquilamente, y el narrador reflexionó sobre sus esfuerzos del día anterior, y pensó en encontrar otra recompensa para ella. Satoshiki recordó cómo consiguió una nueva capa después de ensuciar su ropa durante una caminata en solitario por el laberinto, y decidió que era hora de tirar la vieja. Llevando su bolso, se dirigió hacia el bote de basura detrás de la posada, pero mientras sostenía un pequeño paquete, notó algo inesperado. La muchacha, sonrojada, preguntó si su ropa estaba cubierta de sangre a causa de lo que había hecho por ella, y él, levantando la mirada del suelo, la miró. Ella pensó que él había actuado imprudentemente, pero él le explicó que siempre respaldaba a los demás y, a juzgar por su reacción,
Simplemente había entendido mal la situación. Él no podía entender por qué ella haría tales sacrificios cuando decidió que era más fácil dejar las cosas como estaban, sintiendo que su simpatía por él había crecido. Sonrió suavemente, diciendo que lo hizo en agradecimiento por la amabilidad, mientras las hojas caían silenciosamente a su alrededor. Arya, avergonzada, se cubrió la cara y luego con una suave sonrisa llamó silenciosamente a alguien idiota. Satoshiki pensó con determinación que de alguna manera esto tenía que funcionar. Dijo en voz baja que quería empezar de nuevo, volviéndose hacia Alice. Cayó de rodillas. Se disculpó sinceramente por su egoísmo anterior y explicó que había obtenido el título de propiedad para compensarlo. Mientras ella escuchaba en silencio, considerando sus palabras, hizo una pausa por un momento y luego admitió que vio a su padre en él, admirando sus habilidades curativas y su naturaleza gentil, pero agregó que no podía perdonar el acoso sexual. Él dijo vacilante que ella no era su padre, y ella respondió suavemente que él era simplemente él mismo, apretándole la mano cálidamente. Sonrió nervioso, y se preguntó si el acoso podría estar justificado por el hecho de que se dejó llevar por el estado de ánimo del momento y experimentó dudas internas. Elisa le agradeció a Shiki, y luego, un poco avergonzada, se acurrucó más cerca de él, y él colocó suavemente su mano en su espalda. Ella se sonrojó levemente y sonrió suavemente, diciendo en voz baja, «Oh tú», expresando sorpresa y ligera vergüenza en un pequeño marco. Satoshiki declaró con confianza que era capaz de arreglar todo, mientras que la niña, cerrando los ojos con una expresión ansiosa, dijo que no había nada que pudiera hacer para ayudarlo. Pensó para sí mismo que normalmente ella ni siquiera le dejaría acercarse, mucho menos tocarlo, pero hoy era diferente. Mientras Joel dormía tranquilamente, la niña pensó en silencio en ella y Alice, imaginando la conmovedora escena entre ellas y el joven. Zen, Ruruka y Shiki hablaron emocionados sobre la corona de slime gigante, sugiriendo en tono de broma que Shiki descansara detrás de ellos mientras tomaban las líneas del frente, burlándose de él por su excesivo entusiasmo. Él expresó su sospecha e insatisfacción con ella, insinuando que ella se estaba beneficiando de la venta de la corona de limo, escondiéndose detrás de otros. Él se disculpó torpemente, rascándose la nuca, y ella lo miró con una mirada seria y ligeramente irritada. Él le preguntó ansiosamente si quería que parara porque ya no quería tratar con él, y si era debido a una pérdida de confianza. Ella le preguntó si lo había hecho pensando en ella y luego, suavizándose, dijo que lo entendía. Uno de ellos tomó suavemente la mano del otro, agradeciéndole el sincero esfuerzo que había hecho por él. Él sugirió regresar, y ella lo miró con calma. La toma mostraba la fachada del edificio con un cartel, y el narrador resumía el capítulo anterior, señalando que con la ayuda del dinero, Shiki logró conseguir a la chica. Setter Fran, un poco avergonzado, se preguntó si Joel perdería ante alguien con pechos más grandes, y agregó que incluso un tamaño pequeño tiene su encanto. La niña declaró con seguridad que sus méritos harían que el dueño se enamorara rápidamente, y el pequeño personaje murmuró con sorpresa e irritación, «¡Malditos melones!». Elfa Oscura sonrió felizmente, afirmando con confianza que las habilidades de su rival no eran rival para las suyas. Ella preguntó sorprendida si se mudarían a la clínica y si Alice se quedaría con ellos. Él confirmó que ahora vivirían juntos, y ella, parada en la calle cerca de la casa, lo miró sorprendida. Setter Saria notó el afecto de Joel por Alice, y el dueño discutió los planes de trabajar aquí y reducir las recepciones, pensando en contárselo al dueño del bar. Saria se disculpó con Joel, pero rápidamente le aseguró que no había problema, mientras un pequeño personaje sorprendido rondaba silenciosamente cerca. Tets, la tímida elfa oscura, sonrojada y sonriendo ampliamente, admitió que estaba un poco sorprendida, pero con entusiasmo prometió seguir cualquier deseo de su amo. Ella le dijo al tímido elfo oscuro que a partir de hoy dormiría en la misma habitación que ella. Arya habló ansiosamente del futuro incierto y le recordó que no podían compartir una cama con él para siempre, mientras en el fondo parecía preocupado. Sato notó que había muchas camas vacías en la casa, y mientras las dos chicas escuchaban, pensó que ella tenía razón, pero no iba a tocarla porque todavía era demasiado joven. El chico de cabello oscuro estaba preocupado de que dormir juntos pudiera causar problemas, mientras que la chica de cabello azul reaccionó a sus palabras con sorpresa e incertidumbre. Arya sonrió felizmente, y Sato amablemente sugirió que, si se sentía sola, podía dormir con Alice. Sarah Alicia, visiblemente nerviosa, quiso decir algo, pero la niña declaró alegremente que el dueño prometió abrazarla cuando creciera, lo que causó sorpresa y confusión en el joven. 6. Ruruka, con los brazos cruzados y visiblemente irritada, exigió una explicación, y Shiki, preocupado, pensó que estaba enojada. 6.
La muchacha se dijo a sí misma que no se trataba de celos, sino simplemente de su hábito de ser estricta en esos asuntos, especialmente con aquellos que aún son demasiado jóvenes. La chica rubia de cabello largo atacó furiosamente a la más joven, acusándola de hacer una mala promesa de abrazar a alguien, mientras que la más joven parecía sorprendida e insegura. El joven pidió ansiosamente paciencia, recordando cómo había intentado mejorar su relación con Alice y tenía miedo de que ella volviera a odiarlo. Sato explicó nerviosamente que había prometido no lastimar a la niña durante sus años de crecimiento, y ella escuchó en silencio, y él mentalmente se imaginó a sí mismo en una imagen suave y cariñosa. El muchacho de cabello oscuro negó rápidamente el malentendido, y el elfo oscuro, confundido, insistió en que fue un error. Ella se cruzó de brazos y lo miró sorprendida, y él volvió a negarlo nervioso, asegurándole que no todo era así. Trató desesperadamente de pensar en una salida a la situación, y pensó que necesitaba urgentemente encontrar una salida, mientras el sudor corría por su rostro. Sato en tono de broma llamó hermosa a Alice, pero ella respondió enojada que eso no lo podía engañar, y él trató gentilmente de calmarla, insinuando la compleja razón de lo que estaba sucediendo. Ella aceptó a regañadientes dejarlo salirse con la suya, admitiendo que la chica tenía fuertes sentimientos por él, y él suspiró aliviado en silencio. Arya le dijo gentilmente a Joel que no era bueno dormir en la misma cama con un hombre, y sugirió que si se sentía sola, podía compartir la cama con ella. Él insistió en que Joel nunca había sido egoísta, y ella dudó cuando la narración explicó que Alice consideraba que su deseo de dormir con su amo era egoísta. Él comprendió por qué ella estaba tan avergonzada, y ella, sonrojada e incapaz de hablar, permaneció con lágrimas brillando en sus ojos. Sintiéndose culpable por su tristeza, se disculpó y la abrazó, prometiéndole estar allí para ella siempre, y ella felizmente aceptó, llamándolo su amo. Sato insistió en que él debía hablar primero, pero Elisa le pidió que esperara, y Arya aceptó de mala gana ya que Joel-chan insistió en ello. Sato y la niña permanecieron en silencio en camas contiguas hasta que ella, sonrojada, dijo en voz baja que haría lo mismo. Shiki reflexionó que esta era su primera noche en la misma habitación, y recordó cómo Elisa, habiendo sucumbido al momento, ahora había recuperado la calma, aunque no tenía prisa por abrirse. La muchacha, cerrando los ojos, pensó en silencio en cómo su relación había dado un pequeño paso adelante. Ella ofreció galletas recién horneadas y los dos le agradecieron felices, mientras él pensaba en cómo evitar problemas al regresar del baño por la noche. El chico de cabello oscuro notó que no llegaban pacientes, mientras que el elfo oscuro comía con placer y decía que la comida estaba deliciosa, y una pequeña figura a su lado estaba interesada en su opinión. Varys. Mientras Elisa escribía una carta a los antiguos clientes habituales, les agradecía la comida y pensaba en cómo atraer nuevos pacientes de la ciudad para evitar la quiebra. Le dijo a Elisa que irían de compras a la ciudad, y al mismo tiempo anunciaría la clínica entre sus amigos aventureros, y ella le agradeció pidiéndole que lo hiciera. Le informó a Joel que le había pedido al dueño del bar que advirtiera a Ruruka y a los demás sobre la mudanza, pensando que la clínica de Elisa podría ser más conveniente, ya que estaba más lejos del laberinto. Fran aceptó alegremente gastar su salario sin restricciones, y mencionó una tienda que quería visitar. Arya admitió tímidamente que quería usar lencería para adultos, y alguien fuera de cámara rápidamente le recordó que estaba destinada a adultos. Sato Shipraki ofreció un lindo atuendo, prometiendo pagarlo si era ropa interior, pero se sintió incómodo por haber atraído ya la atención de los demás. Arya se preguntó si se veía bien con ese atuendo y dudó de su estilo, y pensó que si no cambiaba nada, empeoraría y sugirió otra opción. Él negó enojado la acusación, afirmando que simplemente era su guardian, mientras los dos susurraban cerca. Uno de los chicos le preguntó a Joel por qué eligió ropa interior reveladora, y ella explicó que fue un consejo de Geyser-san, y el otro inmediatamente le advirtió que no lo escuchara más. Él dijo que ya habían conseguido todo lo que necesitaban, pero ella preguntó si podían ir a una tienda más, y él solo esperaba que no fuera una tienda de lencería, dirigiéndose mientras tanto a la tienda de equipos en busca de artículos inusuales. Joel explicó que el objeto mágico tenía poderes protectores, y que dudaba en gastar todo su salario, pero ella sugirió que lo consideraran un talismán, y le agradeció por ello. La niña explicó con una sonrisa que quería hacerle un regalo al dueño, y él reaccionó un poco avergonzado y sorprendido.
Pregunto si había alguno de otro color, y el elfo de piel oscura lo miró con expresión interrogativa. Sostuvo tranquilamente en sus manos el pequeño regalo envuelto, pensando que había comprado otro porque se sentía incómodo siendo el único que había recibido algo. El personaje pensó en la pulsera protectora mágica que podría detener un solo ataque fatal de un monstruo, esperando que el momento de su ruptura nunca llegara, porque Yuel se molestaría si eso sucediera. Ella preguntó si era un paciente de emergencia, y él dijo que iría a comprobarlos. La niña llamó urgentemente a Shishiki pidiendo ayuda, mencionando a Ruruka, mientras que Fran y Sera, que estaban cerca, parecían exhaustas y preocupadas. Había pasado un tiempo desde la última visita de Luluka a la clínica de Elisa y debe haberse sentido incómodo después de ese incidente, pero no habría descuentos esta vez. Ruruka pidió fervientemente que le pagaran el precio completo, incluyendo el cargo adicional, y pidió salvarlos sin pedir una reducción en el precio. 6. Arya explicó que aunque no lo parezca, se preocupa por sus amigos y no les pedirá un pago extra, pidiéndoles que le cuenten lo que les pasó. Ruruka explicó que habían estado exterminando kobolds fuera de la ciudad y planeaban regresar antes del anochecer, con la esperanza de descubrir qué había sucedido. Satoshiki sonrió y levantó el pulgar, pidiendo que la historia continuara mientras las 4 chicas, Ruruka, Fran, Arya y Elisa, descansaban juntas, cansadas y sudorosas. El niño sonrió con confianza, rodeado de 4 chicas, 2 de las cuales lo animaron a continuar mientras él hacía un gesto con el pulgar hacia arriba. Shiki se disculpó y les pidió que se alejaran, y la niña insistió en que lo hacían porque parecían estar pasando un momento difícil, pero él respondió que tenía que encontrar el momento adecuado. Ruruka llamó a Shiki alarmada, y él respondió con calma, mientras la narración señaló que Elisa también se estaba asfixiando por la presión, y su pecho estaba a punto de estallar. Estaban discutiendo sobre un enorme monstruo tortuga llamado Tortuga Crankhead, que podía liberar una niebla venenosa, y alguien recordó haber escuchado el nombre antes. Sera explicó que el aumento en el número de kobolds fue causado por el monstruo que se acercaba a la ciudad, mencionando que previamente había enviado una solicitud para exterminarlo. Satoshiki sugirió tranquilamente hacer esto junto con Disposon, y su interlocutor aceptó brevemente. Fran había hecho comentarios groseros hacia él desde la primera vez que se conocieron, pero él vio esto como una oportunidad para hacer que ella se sintiera en deuda con él. Abrazó felizmente a Fran y Sera, contento de que estuvieran bien, mientras Fran parecía sorprendida y Sera sonreía suavemente. Ruruka agradeció sinceramente a los dos, uno de los cuales permaneció en silencio con una expresión seria en su rostro. Sato escuchó en silencio mientras la chica agradecía al otro por su preocupación, y pensó que le debía algo, aunque no lo admitiera abiertamente. Estera. La niña agradeció a su compañera, recordando cómo utilizó magia curativa y eliminó el veneno en la pelea con la enorme babosa, tal como dijo Sera. Fran elogió felizmente a Sera, quien protestó tímidamente, mientras que Shiki pensó que Sera haría mejor en dejar de permitir que la mimaran de esa manera. Él tranquilamente le pidió ayuda con magia curativa y se ofreció a unirse al escuadrón de exterminio para derrotar juntos a Crankhead Turtle. Él sonrió con confianza, y ella, sonrojándose ligeramente, le informó con entusiasmo a Elisa que se iban. Elisa deseó con calma tener más cuidado en las calles, porque había llegado el día en que tendrían que acompañar al escuadrón de exterminio. Él le dijo a Shiki que se cuidara, y ella le advirtió que no hiciera nada indecente, a lo que él pidió que le ahorraran la molestia de sacar a alguien de la custodia. Os observó con ligero nerviosismo que eso probablemente no sucedería, y luego agregó que Yuel estaría con él, provocando que su interlocutor lo mirara con sorpresa. Sí. El niño llamó a Yuel, quien se ofreció voluntariamente a proteger a su amo, mientras que la tranquila niña señaló la importancia de evitar más daños a la ciudad. Arya sonrió suavemente, señalando que su magia curativa no debería limitarse a las paredes de una pequeña clínica. La muchacha se estremeció al notar su pecho plano, y el chico deseó con confianza que volviera a casa sana y salva, mientras el elfo exclamó con asombro que su pecho simplemente no cabía en una camiseta tan ajustada. Ruruka llamó a Shiki, que estaba junto a Elisa, y se sorprendió al saber que Luluka también se había unido al grupo. Ella tímidamente admitió que había estado deseando conocerlo, y él se preguntó si hablaba en serio o bromeaba, antes de notar la pulsera protectora que llevaba, que dijo que ella y Yuel habían comprado juntas. Elisa le entregó a Satoshiki un par de pendientes mágicos con cierta vergüenza, explicándole su efecto, y él pareció sorprendido e inseguro de si aceptar el regalo. Ruruka afirmó con confianza que ahora eran una pareja, y pidió confirmación, y el chico rápidamente negó que estuviera tratando de engañarla. Ella admitió tímidamente que esta era su primera pelea fuera de la ciudad,
y él se ofreció a darle un amuleto. Satoshiki se preguntó por qué Fran estaba reclutando gente para el escuadrón de exterminio, y expresó dudas, ya que normalmente ese era el trabajo de los caballeros. Le explicaron lo que aún no sabía. Fran es la hija del señor de la ciudad. Se dio cuenta de que todos ya se habían reunido y con expresión alegre los saludó con las palabras de que el destacamento estaba en plena fuerza. Las dos chicas declararon con confianza su misión de destruir a la tortuga Crankite, mientras estaban frente a una línea de soldados blindados listos para la batalla. Satoshi Kunki comentó la belleza del paisaje, mientras dos guerreros con armadura advirtieron de la posible lluvia que se avecinaba. Ella miró con los ojos abiertos la majestuosa ciudad de Melhearts, y él la observó desde atrás, igualmente encantado por la vista. Ruruka elogió la agudeza de su mirada y se ofreció a contarle la historia de la ciudad, a lo que Arya respondió con sorpresa, confirmando que había entendido todo correctamente. El niño expresó con entusiasmo su deseo de escuchar la historia, y la niña le explicó que esto podría considerarse una especie de desheredación, lo que le hizo preguntarse por qué la hija del señor se convirtió en aventurera. Dijo que sus padres entonces arreglaron un matrimonio para ella, pero Fran se opuso al matrimonio e incluso lanzó una bola de fuego a la ingle del novio. Fran explicó que se había convertido en una aventurera y que ocasionalmente se había unido a los caballeros, queriendo obtener reconocimiento como futura cabeza de familia, y sus preocupados padres habían enviado a Sera para acompañarla. Discutieron cómo Fran quería hacer aventureros y caballeros testigos de sus hazañas, y Sera acudió a Chiki porque quería que Fran tuviera más protectores en caso de que resultara herida. Una de las niñas comentó que había oído hablar de la amistad de las dos desde la infancia mientras estaban una al lado de la otra en el suave resplandor del fondo. Sato le informó a Arya que habían visto una tortuga Crankite junto al río, y el monstruo fue mostrado descansando en la orilla. Al darse cuenta de que los habían descubierto, Santo rápidamente ordenó a todos que procedieran según el plan, pensando brevemente que con la armadura de bikini podrían no ser notados. Ruruka animó a Shiki con una sonrisa enérgica, afirmando que contaban con él. La línea del frente, liderada por Luluka y los caballeros señuelo, se encontró rodeada por una niebla tóxica mientras los curanderos se preparaban para atender a los heridos, y los magos y arqueros disparaban desde la retaguardia. El enemigo estaba atrapado y no podía actuar, y la niebla, menos peligrosa que en el caso de Fran y Sera, permitió impedirle escapar. Sato le preguntó a Fran si estaba lista para un largo hechizo, y ella respondió con calma que la pelea probablemente terminaría antes de que él pudiera lanzar su bola de fuego favorita. Él sugirió acabar con el monstruo para que no dañara la ciudad, y ella admitió con preocupación que no le gustaba ver una pelea tan unilateral. La muchacha preguntó ansiosamente por qué el enemigo no se retiraba y continuaba recibiendo golpes, volviéndose hacia su amo en busca de una explicación. Ella ordenó a todos que se retiraran, declarando que ella daría el golpe final, mientras la otra chica pedía persistentemente la retirada. Uno preguntó si habían visto su fuerza, otro preguntó si habían logrado acabar con el enemigo y el elfo oscuro exclamó bruscamente que aún no lo habían logrado. Satoshiki se preguntó ansiosamente si el monstruo estaba realmente muerto mientras observaba su enorme cuerpo caer al suelo con un ruido sordo. Fran agradeció a Shimeki y Yuel por salvarla, mientras que la otra chica respondió con cierta irritación. Mientras tanto, el chico se quejaba a gritos, exigiendo que lo soltaran, cuando alguien lo agarró. Ella declaró enojada que no había pedido ayuda, y él señaló que un movimiento en falso podría haber provocado lesiones, y le preguntó por qué seguía actuando de esa manera. Ruruka preguntó si todo estaba bien, y Arya explicó que intentó salvarlos ya que estaban justo frente a ella, a lo que él comentó lo ligera que se sentía debido a la falta de peso en su pecho. Encontraron huevos en el nido del monstruo, y alguien explicó que el monstruo los estaba custodiando. Se dio cuenta de que el monstruo no estaba dispuesto a abandonar el nido porque la magia de Fran había quemado sus huevos, y eso probablemente fue lo que lo hizo atacarla. El equipo discutió la situación inesperada y decidió dividirse en dos grupos para regresar rápidamente a la carretera principal, mientras uno de los participantes aclaraba qué había sucedido exactamente. Recordó caer debido al derrumbe, y luego ver a Yuel saltar tras él con determinación. Se disculpó por quitarle la ropa sin permiso, explicando que había iniciado un fuego con una herramienta mágica para secar su ropa más rápido y evitar que se resfriara. El niño asumió que las monedas esparcidas eran trofeos caídos, y le preguntó si lo había protegido de los monstruos mientras estaba inconsciente, señalando que ella no debería tener ningún artefacto mágico. Recordó haber oído sobre la gran cantidad de kobolds en el bosque, y se preguntó si Yuel la había estado salvando de todas estas criaturas,
a pesar del hecho de que ella misma solo estaba estorbando. Sato Shishiki examinó el arma, tratando de averiguar qué era, y la chica sorprendida le preguntó si sabía lo que era un arma de fuego, después de lo cual se ofreció a llevársela con ellos ya que la tenía. Ruruka admitió con sorpresa que ella también sabía usar un arma, y la narración señaló que, a juzgar por su reacción, las armas de fuego probablemente no existan en este mundo. La niña lo elogió por su hábil manejo de un objeto tan complejo, y él admitió que nunca antes había tenido un arma en sus manos, pero aún así logró arreglárselas. Sengs presentaron un objeto mágico, un frasco de gelatina viscosa, generalmente utilizada en la cocina para eliminar el olor de la carne y mejorar el sabor, pero también capaz de apagar el fuego. Sato examinó la cosa, notando su parecido con un extintor de incendios, y el elfo oscuro, sorprendido, sugirió probarlo ahora mismo. Stay. La chica preguntó por el líquido, y el chico le explicó que era una gelatina viscosa, que podía capturar un objetivo y extinguir una llama. El héroe notó con alivio que el objeto definitivamente no era un juguete para adultos. Mirando el pequeño montón de palos, él levantó la botella con confianza, declarando que había que estar a su nivel para entender su propósito, y ella lo elogió con entusiasmo. Sato, Shiki y Elisa estaban junto al río al atardecer, discutiendo sus próximos pasos, recordando la advertencia de los caballeros sobre la situación imprevista y decidiendo reagruparse lo antes posible. Sato notó que Yuel parecía estar mal y se preguntó si estaría cansada, recordando cómo lo había protegido después de que se cayera, y ella había confirmado silenciosamente sus temores. Yuel parecía agotada y alguien se ofreció a llevarla, pero ella se negó, no queriendo ser una carga para su amo. El elfo oscuro les aseguró que podía ver perfectamente en la oscuridad y les instó a moverse más rápido antes del anochecer. Exclamó, sorprendido al enterarse de la habilidad de la visión nocturna y elogió a Yuel por su gran habilidad. Sato. Shiki se preguntó qué tan lejos habían llegado después de ser arrastrados por la corriente, evaluando el mapa y la probabilidad de encontrarse con un escuadrón de combatientes mientras se movían a lo largo del río a través del bosque. Pensó que Yuel estaba siendo demasiado cautelosa, observándola mientras miraba ansiosamente a su alrededor, agarrando algún objeto en su mano. Le preocupaba que ella no pudiera mantener ese ritmo durante mucho tiempo, porque nunca la había visto así antes, ni siquiera en el laberinto. Le aseguró que siempre podría curarlos, a menos que recibieran un golpe fatal de inmediato, recordándole lo de las pulseras protectoras y pidiéndole que se relajara al menos un poco. Un aguacero cayó sobre los árboles, y uno de los compañeros notó tranquilamente que las hojas caían a causa de la lluvia, y el otro asintió en voz baja. Ella continuó observando la situación en silencio, y el relato señaló que era poco probable que pudiera relajarse. Le aconsejó a Yuel que tuviera cuidado al caminar por el bosque por la noche, admitiendo que era la primera vez que se encontraba con algo así. Satoshiki estaba cauteloso, pensando que había pisado una mina, pero luego se convenció de que no era nada y le dijo que lo olvidara, pensando en su pasado como antigua esclava, que probablemente no quería recordar. Dijo que el refugio estaba ubicado en la pequeña ciudad de Kurshen y que fue cerrado cuando lo vendieron como esclavo, y que él mismo ganó dinero cazando monstruos en el bosque. Dijo en voz baja que entendía, recordando cómo Yuel fue enviada como esclava y terminó en Melhud. Ella admitió con una cálida sonrisa que estaba feliz de estar al lado de su amo, aunque dudó antes de decirlo. Satoshiki llamó bruscamente a Yuel, dándose cuenta de que estaba agotada, y la abrazó con fuerza, protegiéndola. Recordó que ella había resultado gravemente herida cuando se conocieron, y, como los traficantes de esclavos no dañaban la mercancía, concluyó que había recibido esas heridas antes de la venta. La narración mencionaba un camino a través del bosque hacia Melhud, y sugería que luego fue atacada por algún tipo de monstruo. Ella se disculpó, admitiendo que había estado ocultándole un secreto a su amo, y dijo que cuando intentó pronunciar su nombre, sintió que la llamaba. La niña explicó con preocupación que la criatura no era ni un kobold ni una tortuga Crankite, insinuando que algo más vivía en el bosque. En lo profundo del bosque, bajo la lluvia torrencial, se encontraba una criatura enorme, y junto a ella estaba sentado un niño. La narración aclaró que no era ni un kobold ni una tortuga Crankite. Satoshiki se dio cuenta de que su ataque no estaba haciendo ningún daño al monstruo, y decidió no entrar en combate directo, esquivando el poderoso contraataque. Se escucharon explosiones y él llamó a Yuel para que huyera, pero ella le rogó que la dejara ir, prometiendo detener al enemigo, y él la llamó presa del pánico. El chico preguntó si esta criatura era la causa de su antigua herida. La abrazó fuertemente contra él bajo la lluvia, sintiendo su escalofrío y notando que su pulsera ya estaba rota, temiendo que otro golpe pudiera matarla. Ella lloró bajo la lluvia torrencial, temiendo no salir con vida,
pero insistió en que a ese ritmo el monstruo pronto los alcanzaría. Una enorme silueta oscura se acercaba a través de la niebla y la lluvia, y con cada paso, sus fuertes golpes en el suelo sonaban cada vez más fuertes. Decidió que alguien tenía que detenerlo, incluso si Joel lo odiaba por ello, y ella aceptó de mala gana, admitiendo que no había otra manera. Bajo la lluvia, le ordenó a Jumel que lo dejara y corriera hacia la ciudad, y ella, llena de ansiedad, sostuvo su mirada y mentalmente le pidió perdón. El elfo oscuro se sorprendió al saber que la marca de esclavo podía obligar a uno a cumplir una orden en contra de su voluntad. Satoshiki decidió usar su poder, prometiendo retrasar al enemigo y ordenando a los demás que llegaran a la ciudad. Apretó el puño con determinación inquebrantable, decidido a demostrar su disposición a actuar como un verdadero maestro.